gran bendición saludarlos con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las predicaciones que podríamos llamar fuera de serie, porque vamos a entrar en el ámbito de la confrontación, en el ámbito de la confrontación por nuestros usos y costumbres. Pero también en el transcurso de la predicación vamos a reflexionar sobre la obediencia, sobre la convicción cristiana, pero sobre todo sobre la misericordia, el amor y la paz que nuestro Señor Jesucristo trae a nuestras vidas. Vamos a prepararnos entonces para escuchar la palabra de Dios, para rumiar la palabra de Dios en el sentido teológico y para que podamos entender cuáles son los preceptos y la voluntad de Dios para con sus hijos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque es tu Espíritu Santo el que nos convoca, el que nos congrega fraternalmente en torno a tu presencia. Gracias por la maravillosa oportunidad de alimentarnos del pan de vida, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias porque has dispuesto que nuestra mente y corazón sean limpiados de todo aquello que pudiera entenebrecer nuestras vidas. Gracias, Señor, también te doy por la vida de todos mis hermanos, cuyo oído está dispuesto a escucharte. Habla pues, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciaba diciéndoles que es una predicación de confrontación, porque estamos próximos a ser testigos de 3 de las festividades que han marcado la vida de muchos seres humanos en la superficie de ambos hemisferios. Me estoy refiriendo específicamente a la víspera de Todos Santos, al culto a los muertos y a Halloween. Por eso es de confrontación. Y cuando hablamos en ese tenor, nos vamos a dar cuenta que hay una carga tremenda cultural. Y esta misma dinámica social de las que les estoy hablando nos impulsa, como hijos de Dios, a hacer un análisis serio. Y para aquellos que nos visitan, para los amigos que están con nosotros, para los invitados, en un acto de amor y de misericordia de Dios, van a ser testigos de lo que la palabra nos enseña, de lo que la palabra nos muestra, para que podamos comprender en toda su magnitud qué significan estas celebraciones. Para ello vamos a contextualizar la situación. La costumbre, amados hermanos, religiosa de rendir culto a los muertos es ancestral. Todas las culturas prehispánicas, todos los pueblos en Mesoamérica rendían culto a los muertos. Y en ese sentido, seguramente ha de estar hirviendo en nuestro cerebro, bulliendo en nuestro pensamiento algunas preguntas que son necesarias de contestar. Cuando la semana pasada estuvimos presentes en una de las células que amablemente atiende nuestro hermano Víctor y su esposa Silvia, algunos hermanos preguntaban situaciones parecidas a lo que les voy a mostrar. Quizás nos preguntemos, bueno, ¿podré comer de las calaveritas de azúcar?
Me podré disfrazar de zombie o de vampiro o de muerte. Tal vez en este puente vaya a Janitzio y por la noche visite las tumbas y me mezcle entre la gente y hasta me tome fotografías. O puedo ir a Xochimilco a ver la escena de Mictlán. Preguntas parecidas pueden estar bulliendo en nuestra mente. ¿Puedo comer de las ofrendas? ¿Puedo participar en mi trabajo, en la escuela, en la elaboración de ofrendas? ¿Qué hay si consumo calabaza en tacha o el pan o cualquier otro dulce de la ofrenda? Todo eso, hermanos, es parte de esa dinámica social ancestral que ha minado nuestra existencia y que nuestro pensamiento lo ha modificado de tal manera que a lo malo podemos llamarle bueno. Y en ese sentido tendremos que irnos a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien nos va a dar luz, quien va a abrir nuestro entendimiento, va a purificar nuestro corazón y vamos a comprender qué es lo que Dios realmente quiere para sus hijos. Pero también en un acto de misericordia, de amor, qué es lo que quiere para aquellos que todavía no conocen a Dios ni la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante este momento, que aunque es de confrontación y un tanto incómodo porque va a mover fibras, es interesante. Y nos va a marcar un parámetro importante en nuestra vida para ir quitando esa escoria que de una manera o de otra influye en nuestro quehacer. Dice el profeta Oseas: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y Marcos señala en el Evangelio que Cristo tuvo compasión, Jesús tuvo compasión al ver las multitudes, porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amados hermanos, cuando reflexionamos en estas palabras nos damos cuenta de la gran necesidad espiritual. Hay un urgente quehacer en la vida de las personas que todavía no conocen a Dios, y entonces viene a nuestra mente la gran comisión. Todo hijo de Dios tiene que ir y compartir el Evangelio. Tiene que proclamar las buenas nuevas de salvación. Tiene que hablar quedito y fuerte al oído, confrontando al ser humano con el pecado. Decirle verdaderamente que existe un lugar llamado infierno y que a causa del pecado, aquel que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador va a ir a ocupar ese lugar que en un principio estaba destinado solamente a Satanás y sus secuaces. Por eso es importante. Y ese acto de misericordia, de amor, de conocimiento de la palabra es encomendado a sus hijos. Ni siquiera a los ángeles, sino a los hijos de Dios. Vamos a seguir paso a paso la predicación y vamos a llegar a un punto donde nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida, y que nadie, amados hermanos, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Y en estas fechas entender que la palabra de Dios nos dice que aunque nosotros muramos, si conocemos a Dios, si le hemos aceptado, aunque muramos, nosotros tendremos vida eterna. Amén. La parte histórica
nos dice que los frailes mezclaron religiosamente las costumbres paganas, conservando el culto a los muertos por medio de altares coloridos, en los que se depositan ofrendas para agradar a los difuntos, creyendo que en esas fechas sus almas regresaban y participaban de las viandas ofrecidas, lo cual, amados hermanos, es falso de toda falsedad. Más adelante vamos a escuchar por qué es falso de toda falsedad que los muertos, espiritualmente hablando, entre comillas, salgan y disfruten de todas las viandas ofrecidas en los altares. Todo esto que les estoy narrando dio pie a una de las películas más vistas en nuestro país, si la recuerdan. Y esa película más vista en nuestro país tiene un tinte iniciático, porque el protagonista de la película inicia un viaje de 4 días, donde se enfrenta a una serie de pruebas allá en el inframundo, allá en el Mictlán, allá en el lugar de los muertos, de acuerdo a la cosmogonía mexica o azteca. Y ese viaje iniciático es para purificarle, para transformarle, para que pueda tener contacto con los muertos y para que de su mente no se borre el recuerdo. Es todo un proceso verdaderamente esotérico, oculto, tenebroso, que a la vista de los hijos de Dios, que a la vista de la palabra, dista mucho de entender que esa realidad no existe. Está presente, nos ataca y nos pone en una posición difícil de entender. Y eso se los digo, amados hermanos, porque han sido 500 años de una carga cultural. Porque quizás el 90% de los presentes hemos salido de una confesión de fe tradicional que ha mezclado, que ha tenido a bien realizar un sincretismo religioso. Y esa carga cultural es muy difícil de desarraigar, pero fácil cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros en la medida en que nosotros entendemos perfectamente a través de la palabra qué es lo que quiere Dios. Vamos a dar paso a una lectura importante. Ya la hicimos en un principio, pero ahora vamos a hacer el análisis. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, versos 9 al 14. Vamos a ir leyendo despacio, vayan razonando la palabra y ahorita la explicamos. Dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las horripilantes prácticas de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego en sacrificio, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Subrayo, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es lo que observamos en la lectura de la palabra? Un complejo problema de idolatría. En el momento en que una persona o un hijo de Dios se acerca a un agorero para ver su suerte, o con un adivino, o con X persona para que le tienda las cartas, le eche los caracoles, le lea el café, vea qué dice su horóscopo, o simplemente le haga una de esas famosas limpias, ya está pisando terrenos espirituales que nos pueden llevar a una confusión tremenda. Y aquí es donde uno hace un alto. Como hijo de Dios, ¿estoy obedeciendo? Como hijo de Dios,
¿cuál es mi convicción en mi actuar cristiano? Y en un acto de misericordia, ¿qué es lo que debo hacer para conmigo mismo? Porque yo reconozco los deberes que tengo para con Dios. Tengo también el conocimiento de los deberes hacia mis semejantes. Pero debo entender también cuáles son los deberes para conmigo mismo. Y eso me los va a explicar la palabra de Dios puntualmente. Todo lo que escucharon, todo lo que leyeron, son actos de idolatría bajo la palabra de Dios. La segunda parte, porque es condenable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas acciones prohibidas, Jehová tu Dios va a expulsar estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas poblaciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mas a nosotros no nos es permitido hacer estas cosas. Creo que más claro no puede estar. Y cuando entramos en esa confrontación, hermanos, no nos queda más que obedecer, volver la vista hacia el Creador y decir, me he equivocado, nuevamente me he equivocado. Y necesito volver a ese camino de santidad o de santificación para que pueda avanzar en mi proceso de crecimiento, de madurez y de fructificación. Y aquí es donde entra el discipulado. Cuando vamos a las aulas, en el discipulado 1, 2, 3 o 4, y comenzamos a estudiar la palabra y a rumiar la palabra y a hacerla nuestra, entendemos que la vida, como decía el maestro Jonathan en unos momentos, la vida cristiana no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, toda esa escoria va a ser limpiada, a fin de que nuestro nuevo ropaje, limpio, resplandeciente, siempre se mantenga así, por la obra eficaz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo interesante. Ahora lo entendemos en esta hermosa mañana de confrontación ante los usos y costumbres que pesan sobre nuestros hombros todavía y que están allá en el mundo, donde está la necesidad espiritual y donde debemos ir para compartir la palabra de Dios. Hay una amonestación, una fuerte amonestación. Dice la palabra, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. A ti no te es permitido hacer esto, dice Jehová. Esos son los gigantes a vencer. Contra ellos vamos a luchar. Y la única manera de luchar contra esos gigantes es presentando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, a fin de que las tinieblas sean disipadas, porque no es la tiniebla la que vence a la luz, sino la luz quien vence a las tinieblas. Así es, amados hermanos. Estas prácticas entonces entran en un conflicto espiritual. Si observamos la imagen de fondo, vamos a observar ahí, vamos a ver a dos personajes y un camino del cual se estaba hablando, un camino iniciático que los van transportando, los van caminando hacia una región desconocida, pero que tiene que ver definitivamente con actos espirituales de las tinieblas. Al hacer el análisis, entonces nos damos cuenta de que no es algo inocente. Quieren presentar una situación de esa naturaleza como algo inocente, pero los hijos de Dios
A través del conocimiento de su palabra nos vamos enterando de que no es así. La confusión mental es obra del demonio, porque Satanás ha sido mentiroso desde siempre. Él viene a matar, él viene a robar, él viene a engañar. Y muchas veces entramos en ese terreno escabroso y solamente la palabra de Dios nos libra de estos pensamientos. Miren, la ancestral herencia cultural ha marcado una conducta torcida de las nuevas generaciones. Lo que ustedes observan en pantalla no es más que el producto también mercantilista. ¿Qué de malo tiene que niños inocentes puedan disfrazarse de estas figuras tenebrosas? ¿Qué de malo tiene que puedan participar en la escuela o adultos en el trabajo en una fiesta de esta naturaleza? Pues la palabra de Dios dice que sí hay mucho de malo, porque entras en comunión con fuerzas oscuras y son los momentos precisos en los cuales Satanás obra. Estás dando pie a que puedas ser tentado. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que la obra salvífica de Dios, el que obra en nosotros, pero eso no nos exime de ser tentados a caer en una provocación de esta naturaleza. Y entonces, en un acto aparentemente inocente, participar de las obras de las tinieblas, cuando bien sabemos que somos hijos de la luz. Ese es el problema. Dice la palabra de Dios que no hay quien explique, que no hay quien les diga que el pago por todo ello no es más que obra del pecado y es la muerte eterna. Que efectivamente hay un lugar destinado para todas esas personas que practican estas situaciones, que rechazan la gracia santificante de Dios, que rechazan el don de salvación de Dios, el único don, el único regalo dado por Jesucristo, por la sangre preciosa de nuestro Señor. También la cultura anglosajona tiene que ver en esto. El viejo mundo tiene que ver mucho también en esto. Los sacerdotes druidas, amados hermanos, celebraban la noche en la que los dioses de la muerte, subrayo, de la muerte y la fertilidad, volvían a caminar sobre la tierra buscando con su séquito de espíritus poseer a los vivos. Por ello, la noche del 31, los habitantes de esas naciones se disfrazaban de espíritus oscuros, apagaban las luces, de tal manera que si un espíritu maligno los encontraba y traían un disfraz parecido a ese espíritu, pensaran, es de los nuestros, y seguían su camino. Todo tiene un sentido oscurantista, un sentido tenebroso. Y esa herencia del viejo mundo también fue trasladada al nuestro. El sincretismo religioso, amados hermanos, se hizo presente y entonces derivó en la tradicional festividad de la víspera de Todos Santos. Un intento de darle un marco sagrado a aquello que no lo era. Pero también un intento de explicar la doctrina católica romana del purgatorio. Víspera de Todos Santos, festividad de Día de Muertos, y ahora le sumamos la festividad de Halloween. Toda esa mezcla, todo ese sincretismo lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Se están preparando y en cualquier tienda que vayamos vamos a ver que ya están los medios para que el pueblo ignorante participe de ello. Entonces, luchar contra la ignorancia, luchar contra la especulación religiosa,
luchar contra el fanatismo, luchar contra la superstición, es fuerte, pero nosotros tenemos lo necesario para enfrentarlo y es nuestro deber hacer uso de ello. ¿Qué dice el Catecismo Menor de Westminster? Para aquellos que ya están llevando el curso del Catecismo Menor de Westminster o que lo llevaron, han de saber perfectamente que hay algo importante en él que nos recuerda, de acuerdo a la primera pregunta, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios. No señala el catecismo que debemos exaltar el culto a los muertos. No señala el catecismo de la Iglesia Reformada que nosotros debemos exaltar esas festividades. La Biblia, hermanos, amonesta seriamente a los cristianos a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios diciendo, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los espíritus. Es contradictorio. No podemos coquetear con las tinieblas y con la luz. Si ya sabemos que somos hijos de la luz, entonces ¿por qué coquetear con las tinieblas? El mensaje que nos dice Pablo en esta primera carta a los Corintios es un fuerte llamado de atención. Está claro entonces que esas festividades son totalmente idólatras, hermanos. Y hoy se disfrazan como algo fácil de hacer, algo que no tiene problema, algo inocente, pero la verdad, complicado espiritualmente. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14, pero esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. He ahí el problema. He ahí la situación que nos lleva a pensar seriamente que Satanás, el diablo, efectivamente vino para matar, vino para robar y vino a destruir. Pero Jesucristo, amados hermanos, vino a darnos vida y vida en abundancia. Este pasaje de las Escrituras es bellísimo. Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Los muertos, amados hermanos, no vienen. Los muertos no participan de las ofrendas. Si alguien por ahí dice, y es que una noche antes de la festividad vi a mi abuelita, sentí la presencia de mi papá, lo escuché, vi que pasó una sombra y seguro era mi mamá porque ella era. ¿Sabes qué? Cualquier cosa fue, pero ni fue tu abuelito, ni fue tu mamá, ni fue nadie. Un espíritu, un demonio, alguien que está jugando con tu imaginación y te hace ver lo que en verdad no existe, de acuerdo a tu pensamiento, porque la palabra dice que los muertos no regresan de sus tumbas. ¿Podemos interceder por ellos? ¿Podemos orar por el descanso de su alma?
¿Podemos encomendarle a Dios a nuestros difuntos? Dice la palabra de Dios que los muertos nada saben en relación a lo que sucede en el mundo. No pueden salir de donde están. Por lo tanto, amado hermano y personas que nos visitan, ni por 1000 misas que hagas, ni por 20 rosarios que tú digas, ni por veladoras que pongas, no hay momento ya de intercesión. El único intercesor es Jesucristo y la única vía para llegar al Padre es a través de Él. Así que no pienses que esas prácticas son una verdad. Por eso es de confrontación la predicación de la palabra esta mañana, para que podamos entender y con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con la piedad de Dios, nosotros vayamos haciendo conciencia. Esta mañana no es una casualidad que estén aquí, sobre todo los invitados. Es el momento preciso en el cual el Espíritu Santo te ha convocado, te ha llamado. Y llegas a un punto de reflexión y reconozcas que eres pecador. Te arrepientas de tus pecados y recibas al Señor Jesucristo en tu vida. Hoy, hermano, si no lo has hecho todavía, hoy es el momento. Quizás al rato ya sea tarde y nada de lo que nosotros pensamos resulte. Hay un pasaje también bellísimo que está en 2 de Samuel 12, versos 22 y 23. Y David dijo: cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía: tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. David estaba sumamente triste. El hijo, producto de la fornicación del pecado, estaba gravemente enfermo. Y ciertamente echaba cenizas sobre su cabeza. Y lloraba y pedía en un acto de intercesión a Dios. Pero su hijo muere. Y el conocedor de las Escrituras sabe perfectamente que los muertos ya no regresan, que los muertos no pueden comulgar ya con los vivos. Y le ordena a su siervo traerle los mejores ropajes y ponerle las joyas y ofrecerle una vianda maravillosa. Ante la sorpresa del sirviente le dice: bueno, ¿cómo es posible que entres de un estado de tristeza, de angustia, a un estado de gozo y de alegría? Y él exclama entonces: yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y ese es el gozo que sentimos los cristianos, amados hermanos. Por eso hay una gran diferencia cuando asistimos a un velorio de otra confesión religiosa y a un velorio de un cristiano, donde hay cánticos, donde hay alabanza, donde hay sí tristeza por la persona querida que partió a la presencia de Dios, pero hay alegría también porque sabemos perfectamente que está en su presencia, que en el momento en que fallece, todo pecado, toda penalidad carnal, toda situación carnal desaparece y su cuerpo glorificado está en la presencia de Dios Padre, aunque su cuerpo en Cristo esté en una tumba esperando la segunda venida. Esa es la situación que debemos entender para que ya no estemos pensando: ¿y a dónde va mi muerto, mi difunto? ¿A dónde van? Pues va a la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios.
Los cristianos decimos, está durmiendo en Cristo, esperando esa segunda venida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto, amados hermanos? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente, las tumbas se abrirán. Los cuerpos glorificados saldrán. Lo que es de la carne quedará en la carne, pero lo que es espiritual irá a la presencia de Dios. Esa es una promesa importante que debemos asimilar, de la cual nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, porque tenemos la promesa de la vida eterna y la presencia de Dios. Cuando entendemos todo este proceso, no podemos más que agradarnos y decirle también al Señor, gracias, Señor, porque has obrado en mi vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 65, versos 2 al 4. Todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por mal camino en pos de sus pensamientos, que ofrece sacrificios en los huertos y quema incienso, un pueblo que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos. Ahí está la respuesta si puedo ir a Janitzio a tomarme fotografías entre las tumbas. Ahí está la respuesta a si puedo ir al Mectlán, a Xochimilco. No podemos nosotros mezclarnos entre esta gente que pasa la noche quemando incienso, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos, porque estamos nosotros haciendo actos idólatras, actos contrarios a la voluntad de Dios. La Biblia dice a los hijos de Dios que no deben rendir culto a los muertos levantando altares y elaborando ofrendas, sino honrar su memoria, recordarles con amor. No debemos entonces exaltar la celebración de Todos Santos, el Día de Muertos, ni Halloween. La muerte y Satanás, amados hermanos, son enemigos de Jesucristo y han sido vencidos a través de su muerte en la cruz y su victoriosa resurrección. La cruz del fondo es una cruz vacía. La cruz que observamos es una cruz vacía. Y el sepulcro prestado es un sepulcro vacío. Tenemos entonces un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Primera de Corintios 15, 26 señala, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y la primera carta apostólica de Juan nos dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el transcurso de la predicación nos hemos dado cuenta qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Ya nuestro entendimiento se ha modificado. Pablo decía que debemos renovar constantemente nuestros pensamientos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a salir de este recinto gozosos, contentos, satisfechos realmente de haber degustado, de haber comido del pan de vida y no del pan de muertos. Ese es el punto. Dice Marcos capítulo 12, versos 24 al 27. Jesús les respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Entonces, amados, la vida en Cristo es una verdadera calidad de vida. Dios de vivos quiere decir que la vida no termina con la muerte, sino que estamos automáticamente en la presencia de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, también señala lo siguiente, amados hermanos. Dios dice, pasó por alto en otro tiempo la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos y en todas partes que se vuelvan a Él. Miren, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, regenerados, convertidos, justificados, adoptados, santificados y seremos glorificados para adorarle y alabarle eternamente. Toda esta parte doctrinal la hemos escuchado domingo a domingo de labios de nuestro pastor Alejandro. Cada tema de predicación habla de un asunto doctrinal y aquí están presentados. Por lo tanto, amados hermanos, lo que acabamos de leer en el verso anterior nos habla de una gloriosa realidad. Si nos mantenemos unidos a la vid, daremos muchos frutos, abundantes frutos, y la cosecha, amados hermanos, será riquísima en conocimiento. ¿Cuál es la conclusión de la predicación? Pregunta: ¿seguiremos practicando lo que es abominable a los ojos de Dios? ¿Seguiremos pensando que es un acto inocente participar en todo aquello que Dios aborrece? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Y termino con lo siguiente. Vean la imagen. El 31 de octubre, amados hermanos, de 1517, en la víspera de Todos Santos, en la proximidad de la noche de Halloween, el monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 postulados en la puerta de la abadía de Wittenberg, allá en Alemania, dando inicio a la Reforma Protestante, luz en medio de las tinieblas, en contraposición a todo lo que escuchamos referente a las tinieblas, viene la luz. Y no es obra de la casualidad que haya sido precisamente en esa fecha. Por lo tanto, amados hermanos, que Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana gloriosa, porque tu Espíritu Santo, Señor, se ha manifestado a tus hijos a través de la palabra y ha removido toda esa escoria, Señor, que por alguna razón veníamos todavía cargando. Sabemos que nuestra lucha es una lucha espiritual contra esas entidades, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que libra la batalla, porque eres un Dios glorioso, Señor, un Dios grande. Tu misericordia, Padre, es para siempre, y por eso también el llamado al arrepentimiento, Señor. Gracias porque hoy salimos, Señor, contentos, satisfechos de haber escuchado tus propósitos para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.